Elecciones Regionales 2023. ¿Quiénes son los precandidatos? STC Medios está informando. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a un espacio más de el análisis político, la opinión que estamos llevando a cabo desde el municipio de Cajicá con la compañía del profesor, historiador, catedrático y analista político. Ha estado también en varios medios de comunicación, Humberto Tecchia. ¿Qué tal, don Humberto? Bienvenido nuevamente a otro espacio. Después de una Semana Santa, una semana de reflexión, regresamos aquí con este programa de análisis y opinión. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes, con quienes nos acompañan a través de las redes. Y sí, ya después de que no pronto el receso de Semana Santa en este inicio de año, ya ahora sí estamos en el partidor, ya esto toma fuerza, ya estamos a pocos días de que digan quiénes tendrán los avales y cómo, ya esto toma forma y hay muchos elementos que analizar con vista a lo que se nos espera en el mes de octubre, que es la elección de alcaldes, concejales y gobernadores. Esperamos que en Semana Santa pues haya servido un tiempo de reflexión, de arrepentimiento para aquellos candidatos y precandidatos pues retomen esta campaña durante esta semana de Pascua y se inicie la recta final, como le dice usted, para saber qué aval tiene quién. Aunque analizamos que por avales no hay tanta angustia esta vez, no, porque por cantidad hay más de 30. Perfectamente, lo que sí podemos decir en ese momento es que ojalá la Semana Santa haya servido como ese tiempo de reflexión, porque uno lo dice desde el punto de vista del analista, es muy diferente como lo ve el político o el que le interesa hacer política en la plaza pública. Pero creo que es justo y necesario con nuestra democracia que alguien piense y diga, yo sí puedo ir, es mejor dar un paso al costado porque eso implica un gasto para los impuestos del municipio, del departamento, de la nación, que es bueno no hacerlo y pensar en el beneficio de la sociedad. Pero bueno. Pero otro día no, todos tenemos el derecho. Aunque no tengan votos, pero tienen derecho a participar. Sí. No, nadie pelea con eso, pero sí es bueno que nosotros empecemos a ejercer como ciudadanos interesados en el ejercicio de la política, a ser muy conscientes con lo que es la actividad política. Ser muy responsable. Bueno, lo invito a que hagamos hoy un análisis, don Humberto. Es el último año de los actuales alcaldes, gobernadores. Todo el mundo empieza a hacer balances. Y hay en el ambiente que los que están actualmente son los peores alcaldes. Eso es como una cultura, ¿cierto? El peor presidente, el peor alcalde, el peor gobernador es el que esté en el momento. Eso es como la historia de cada 4 años, es casi normal. Pero hoy queremos analizar un poco desde diferentes puntos de vista la baja o mediana o casi muy mala nivel de popularidad que tiene el alcalde del municipio de Cajicá, don Fabio Ramírez. Bien, en cuanto a eso, pues lo que usted dice es verdad. Sí, muy pocos alcaldes tienen la oportunidad de tener un buen indicador al comienzo, a la mitad o al final de su mandato, igual los concejales y gobernadores. Bueno, acá hay que colocar en primer lugar una situación, y es que a todos les tocó la pandemia. Sí. Ese es un agravante muy determinante en el balance que se debe hacer al final de los 4 años de los alcaldes. Pero en ese año de pandemia también se midió el liderazgo. Claro, o sea, mientras que para la mayoría de estos alcaldes de baja popularidad dicen, pero es que tuvimos pandemia, es como la disculpa. Sí. Y es una disculpa hasta cierto nivel válido, sí, porque nadie estaba preparado para lo que vivimos. De ninguna manera. Pero a la vez, ese momento de pandemia, de crisis, de angustia, pues es donde se permite que los buenos gobernantes o los buenos líderes brillen. Claro, y si eso lo unimos a los problemas que generalmente arrastran los municipios de un periodo a otro, pues hacía que tendría que ser un muy administrativo, muy diligente el dirigente que estuviera al cargo de una alcaldía. Y en el caso de Cajicá, pues podríamos mirar bajo ese panorama qué es lo que ha hecho o lo que no ha hecho o lo que probablemente no va a poder hacer el alcalde Fabio Ramírez. Sobre todo porque, como usted lo dice al comienzo, el nivel de popularidad de él en este momento como gobierno municipal es bastante baja, muy, muy baja. Y que eso, como lo hemos hecho en los programas anteriores, puede influenciar en aquel que esté cercano
o desee tener algún apoyo del grupo político al Para cual estas pertenece. elecciones. ¿Sí? Entonces, es determinante en esa medida. Bueno, entonces sí queremos hacer como un análisis muy sensato porque sí, la percepción o la inmensa mayoría de los cajiqueños dice es el peor alcalde, le fue muy mal, no ha hecho nada. Pero tampoco es el ideal generalizar y hacer esas afirmaciones casi que temerarias porque hay que mirar desde un punto de vista muy equilibrado y muy sensato y con argumentos que se ha hecho y que no. Sí, no solo por el alcalde Fabio Ramírez, sino por cualquier alcalde Sí. en cualquier ciudad. Nosotros como ciudadanos tenemos un pequeño problema y es la percepción. Y en esa percepción tenemos dos situaciones. Si no vemos el puente, el viaducto, la gran obra, no se ha hecho nada. Y muchas veces hay cosas que los alcaldes hacen que no son visibles porque son de recursos, de imposición de alguna propuesta política, algo que se va a desarrollar ya a la par de lo que está establecido. Y definitivamente hay cosas que no se hicieron. O sea, se nota que no hubo diligencia o dirigencia de ese líder en ese caso. Entonces yo creo que en este caso podríamos empezar a mirar de pronto como qué pudo haber hecho el alcalde Fabio Ramírez, más allá de analizar su plan de gobierno, que ese es el caballo de batalla. Eso es lo que hay que calificar. Sí. ¿Qué tanto cumplió o no el plan de eso gobierno? Es lo que uno percibe cuando habla con la gente directamente a través de las redes, con los que están de pronto más empapados con la administración municipal. Lo primero que dicen es, él no ha cumplido su plan de gobierno. ¿Sí? Pero Su plan de desarrollo, que es sí, su propuesta de gobierno que luego se convirtió en plan de desarrollo. Entonces, cumplir ese propósito, esas metas que construyó ahí, ¿qué tan factible es decir no lo ha hecho? De pronto puede haberlas dejado en un 10, un 20%, que son indicadores a los que no nos vamos a meter ahorita, pero es como para tener una idea de qué se pudo haber hecho y qué no. Entonces, para cerrar la primera parte en cuanto al manejo de la pandemia, ¿usted considera que la manejó bien o ahí radica en gran parte la baja popularidad, el tema de la pandemia? En el tema de la pandemia, sí, hablando como cualquier ciudadano que estuvo, como estuvimos el 100% de quienes estamos en este momento, al estar en nuestras casas encerrados durante unos meses, como nos tocó salir, por ejemplo, aquí en Cajicá se estableció el pico y cédula, unas horas para salir de acuerdo al número de la cédula, después de unos días. Bueno, y eso se fue movilizando de diferentes maneras hasta que ya empezó a lo que se llamó una relativa nueva normalidad. ¿Qué sucedió ahí? La percepción es que el manejo de la pandemia fue muy político. Me explico. Recursos hubo recursos desde la gobernación, hubo recursos desde el gobierno nacional, especialmente en lo que fue la entrega de mercados. Eso era lo fundamental, se volvió lo fundamental en la pandemia, era cómo tener el alimento en mi casa. Ese era el meollo del asunto para cualquier persona desde su casa, sin importar el estrato. O sea, ¿cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo nos vamos a alimentar estando todos encerrados? ¿Qué sucedió? Mucho de ese manejo se delegó, por ejemplo, en las juntas de acción comunal. Y hubo juntas de acción comunal donde solo en ese periodo de pandemia se vio una vez a la Junta de Acción Comunal trabajando por eso, entregando los mercados casi que de una manera ilógica porque mucha gente que necesitaba no recibía. No todo el mundo tenía en ese momento acceso a plataformas de internet que para inscribirse, o no todo el mundo, recordemos, hago un paréntesis ahí, recuerde que este es el momento donde todos resultamos con WhatsApp, sí, nos tocó volvernos digitales. Hacer uso de la tecnología, pero no todo el mundo tenía la capacidad ni tenía los servicios. El manejo ya. Sí. Entonces, a través de eso, mucha gente no fue favorecida. Es más, aquí hubo casos donde en algunas zonas la empresa privada pasó por las casas entregando beneficios, entregando cosas para los niños o entregando para la familia, y las juntas o el gobierno municipal no se vio. ¿Qué aquí sí se vio? Por ejemplo, sí hacían fumigaciones, eso sí, cada tercer, cuarto día los veían pasando por los frentes de la casa, avisaban, fumigaban, valioso esa parte, pero no más. Entonces, esa primera percepción fue,
y a través de los presidentes de juntas y de muchos líderes comunales fue el manejo de esos recursos fue netamente político. Hubo zonas donde estaban los amigos de, ¿sí? No me atrevo a decir nombres porque estaría incurriendo en una falta, pero ellos sí recibieron 2, 3 veces mercado, mientras los otros solo recibieron una cosa mínima, u otros ni recibieron. Entonces, ese problema es muy determinante en esa baja popularidad. Sí, porque es un momento difícil de necesidad y seguramente le duele mucho a una familia y se siente castigada porque no, es que yo no voté por don Fabio Ramírez, entonces seguramente por eso no me llegó mercado. Claro. Entonces ahí los castigan duro en su imagen ese tipo de detalles. Y quiero hacer una aclaración que no es solo para el municipio de Cajicá, uno lo puede percibir. En un análisis que hizo un analista internacional, decía en un artículo de prensa, la pandemia nos demostró la falta de líderes que tiene el mundo. Textualmente, o sea, no, ¿qué nos demostró eso? Que los políticos que se hicieron elegir, que les tocó ese momento de coyuntura, les fue imposible manejar, no tuvieron la capacidad. Por eso de pronto aquí retomamos lo que hablamos en el primer programa. ¿Qué necesitan las nuevas administraciones? Un administrador, alguien que regule más que hacer, seguir haciendo política desde el cargo es administración. Y un buen líder, y el buen líder aprovecha las crisis, están los momentos difíciles de su comunidad donde más brilla. Donde más o sea, era una oportunidad de mostrar la grandeza, el liderazgo de los gobernantes. Donde más debe brillar sin hacerse notar, que ese fue un error. Muchos de los ser líderes, eficiente. Sí, muchos de los líderes que hicieron con las redes sociales. Entregué una colombina, entonces todo lo publicaban. Ya llegó un momento en que saturaron a la gente y en vez de generar se formó fue un show de mediático, sí. Entonces hay que tener mucho tacto en eso. Una de las banderas de campaña y de la administración de don Fabio Ramírez siempre ha sido el tema de seguridad por Cajicá. ¿Qué percepción o qué análisis podemos hacer con referencia a cómo le ha ido en el cumplimiento de ese compromiso? Es un compromiso que, lo podemos decir abiertamente, no ha cumplido sus objetivos. Ya no es solo cuestión de percepción, es cuestión de realidad. Afortunadamente este mundo digital y de cámaras, que estamos por todas partes, nos ha permitido observar cómo a plena luz del día o en horas que se consideraban normales, 5, 6, 7 de la noche, que la gente podía tener su negocio abierto, ya la percepción de inseguridad es total y es una realidad, ¿sí? Hay sectores de Cajicá que están muy azotados por los atracos, por el microtráfico, ¿sí? Para nadie es un secreto porque lo hemos visto, la misma policía con apoyo del ejército, que le ha tocado buscar apoyo en el ejército, hacen batidas o en la zona de la estación, hacia Capellanía, hacia otros sitios, porque el microtráfico, la delincuencia que se ha generado, ya tiene unos focos y casi que son amos y señores de ciertos espacios. La gente sale con el temor de ya dejar salir a un hijo a la calle es un riesgo latente, ¿sí? No es el hecho de es un niño, no le va a pasar nada, no, igual los están atracando. Entonces es una sensación que ha ido creciendo en los últimos años, ¿sí? Por ejemplo, se decía que por el hecho de que la policía estaba en el Bohío, a la entrada sur de Cajicá, descuidaban el centro. La policía pasó al centro de Cajicá, está ubicada ahí, y muchas veces no hay efectividad. ¿De qué se queja la gente aquí? Llamamos a la policía y llegó media hora después. Le responden a uno, no, es que solo tenemos una patrulla para el cuadrante. Y aunque acá el municipio no es tan extenso, por ejemplo hay zonas donde usted entra y no hay cruce porque hay un lote, hay una finca todavía, hay un conjunto residencial, tocar una vuelta muy larga para llegar al otro lado. Entonces cuando llega la policía ya ha pasado mucho tiempo, entonces la gente se queja de eso. La policía no llegó, o la policía llegó tarde, ya el delincuente o el problema que había en una casa o la situación de violencia no se pudo solucionar. ¿Sí? Entonces, ese problema de la seguridad latente, sobre todo, se hace más palpable en el sentido de que todo alcalde automáticamente es el jefe
inmediato de la policía en sí. cualquier municipio. Y hay muchos, yo veo que a muchos alcaldes los critican en el país porque están con la policía pronto en retenes, en las calles, pero muchas veces el alcalde tiene que hacer eso, decirle al comandante de policía, vámonos, acompañar operativos, y vamos a sí. estar allí, vamos a tomarnos esto, vamos a hacer este ejercicio. Y bueno, veamos el otro punto de vista. Sí, es indudable que el tema de inseguridad se disparó por muchas razones, muchas causas, descomposición social, necesidades, etcétera, en todo el país. Y los índices de inseguridad después de pandemia se dispararon en todas las ciudades, en todos los municipios. Uno diría, no es una problemática solo de Cajicá. Y nunca alcanzará el número de policías, nunca será suficiente para cuidar un municipio, una ciudad, por pequeño o grande que sea. Sí. O sea, uno diría también, es un factor, un impacto social tan fuerte que es muy difícil, muy complejo y yo diría imposible de controlar. Sí, porque usted traiga en este momento 50 policías más a Cajicá. ¿Con 50 policías usted podría garantizar la seguridad de Cajicá? Yo no creo. No, y es que lo acaba de pasar, no queda en Cajicá. Mire lo que sucedió con la alcaldesa de Bogotá, ¿sí? Que ella hablaba de la estafa que le hicieron. Y estamos hablando de la capital, y le sacan 1.400 policías y se los llevan de 2.800 o 3.000 que habían preparado. Y es que lamentablemente, y esto hablo, después de una charla que tuve con algún miembro de la policía hace unos años aquí en Cajicá, yo le decía, ¿por qué no llega más pie de fuerza? Me decía, no, es que Cajicá y la Sabana no es prioridad porque no figura como esa zona roja, como si fuera, qué sé yo, el Guaviare, Putumayo, el Catatumbo, ¿sí? Que tienen otra dimensión por el problema de guerrilla. Entonces eso hace también, incide en que la presencia de la policía no sea constante, pero ahí va otra situación. Muchas veces no es el número de policías, es la eficiencia y la eficacia para actuar. Y es de pronto en eso es donde estamos fallando. ¿Cuál es el éxito o el gran logro, por ejemplo, de una ciudad, que es el ejemplo que traigo a colación, como Nueva York, que es una ciudad que tiene altos índices de delincuencia, pero tiene un flujo de turistas y de gente grandísimo, no baja, la gente sigue yendo, pero Nueva York ha hecho que su policía sea eficiente y eficaz. O sea, responde y soluciona, concluye un proceso. De pronto esa parte no es tanto la cantidad, sino la efectividad con la que yo actúo. Pero ya llega a otro punto, la parte de la judicialización, que no es manejo ni el alcalde ni la policía, sino la justicia en el país. Entonces sí, la policía ya dice, bueno, ¿qué ganamos con retener a un delincuente, llevarlo al comando, cuando a las 72 horas tienen que dejarlo libre? Sí, claro. Y ya eso se volvió un círculo vicioso que no es responsabilidad de la policía, sino ya del sistema y quien ya la gente por lo mismo no ha visto, no comprende que el hecho fundamental de la denuncia es importante. La gente dice, como lo van a dejar libre, pues dejemos. Ya se dejó de denunciar porque se hay que creer en el sistema judicial. Un efectivo. Pero sí me parece que la raíz de la delincuencia de tanta es descomposición social, descomposición de familia, de principios, porque ¿dónde se forma el hombre que hoy en día es delincuente? En la calle, en la casa y en la familia. Sí, claro. Entonces a mí me parece que más responsable que la policía, que el alcalde, que los gobernantes, somos los padres de familia. Claro, pero ahí viene el ejercicio. Eso tienen que hacerlo los padres, lo forma la sociedad, pero el alcalde y la policía son los garantes de que ese ejercicio siga siendo una realidad. O sea, deben estar en ese Bueno, avancemos, que son muchos temas. En materia de obras, ¿cómo ha visto esta administración? ¿Qué percepción y qué realidad podemos analizar? Bueno, no podemos desconocer que se intervinieron algunas calles que era necesario pavimentar de alto impacto, tanto en el centro de Cajicá. Algunas obras se han concluido. Por ejemplo, traía obras como la Petar, la Petar que está al norte del municipio, que esas Petar, pues teníamos una sobre la variante sector de Gran Colombia y otra ya hacia el lado del Rincón Santo, hacia el norte del municipio, en vía Zipaquirá. Han sido muy efectivas. Se lograron concluir la Petar que
que le estoy hablando se inició con un convenio con ayuda con el gobierno de Corea por más de $6 millones, que es una gran ventaja. Un gran problema, por ejemplo, se vio en la época del 2010, cuando en esa época intensa de lluvias, era que pues el agua se botó sobre la variante, casi que frenó el flujo de tráfico sobre la variante, se volvió imposible. Esas obras ayudan, y lo importante, y en eso hay que destacar, que se hizo la labor de concluirlas, ¿sí? Igual que las cestas, que son los centros estratégicos de articulación social y ciudadana, sí, en el sector de Piedras Rojas y Granjitas, que son para el servicio de la comunidad, que benefician perfectamente a más de 500 o 1000 personas tranquilamente, y por ende pues benefician a toda la comunidad. Esos sitios son muy buenos y se concluyen, y hubo la intención, hubo control de parte del Consejo Municipal, y esos son espacios que hay que valorar que se concluyeron. ¿Por qué lo digo que hay que valorarlo? Porque es que hay obras que se empiezan y el siguiente alcalde no las concluye. Entonces, digamos, pues, algo de rescatar en este alcalde, sí, es que concluyó alguna de las obras que quedaron, claro, pendientes por terminar de la pasada administración. Y hubo la intención. Y pues acá hay una obra que es la de los tanques de distribución de agua de Cajicá, el municipio de Cajicá, donde está dentro del plan de gobierno, que es plan de desarrollo del actual alcalde, y que la gente dice que incumplió hasta el momento en que hubo todo este alboroto, sí, que casi nos generó un paro municipal, y donde, como usted lo vio el día del cumpleaños de Cajicá, por ejemplo, el representante Alex Prieto vino y le presentó al municipio que ya se ha firmado todo el acuerdo, sí, a nivel de gobernación para ese proceso. Se logra conseguir los recursos. No sé si alcancen a empezar la construcción ahorita o si le va a tocar al próximo alcalde, y lo más probable es que le va a tocar al próximo alcalde, pero con el compromiso de que esa obra tiene que estar concluida porque los recursos ya están. ¿Qué es lo que pasa? Apareció firmando el señor alcalde, ¿sí? Apareció firmando ese documento junto con el señor gobernador, pero eso ya era un proceso que venía de antes, y es más, ese problema de los tanques viene como de 2-3 administraciones, sí, sí, no había solución. A él le tocó, como lo dije en un programa anterior, le tocó precisamente el momento más crítico, pero a la vez se supone que firmó la solución. Claro, y estuvo en la solución. Entonces, por lo menos hay que avalarle que de pronto, si el municipio le hizo ruido, pues ya había un trabajo y no hizo oídos sordos, y le tocó moverse. Hablaba del contrato con Bogotá, pero eso es como un saludo a la bandera, eso era algo que se tenía que dar. Sí, sí. No tenían por qué haber hecho tanto boom de eso, porque pues todos sabemos que el problema de agua no depende en sí del municipio, sino es factores externos. Temas sociales, culturales, deportivos. ¿Cómo le fue a Fabio Ramírez? ¿Cómo le está yendo? Porque pues no ha terminado. Bueno, en los aspectos culturales pues no podemos dejar de destacar que el municipio sigue haciendo presencia cultural en muchos sitios. Los eventos del municipio son reconocidos, en los eventos deportivos también. ¿Dónde está la queja, por ejemplo, de parte de los padres de familia, de los estudiantes de los eventos culturales y deportivos? Que el municipio tiene unos buses y muchas veces a los propios padres les toca pagar el transporte, o les toca hacer unos viajes larguísimos a los estudiantes, a los deportistas o a los artistas, cuando el municipio podría tener una parte presupuestal para ayudar, porque ellos son los que nos han dado una buena imagen. Representen la imagen del municipio. No solo en Cundinamarca, sino en Colombia y en el mundo. Y por ejemplo, en cuanto a la infraestructura deportiva, hablo de la zona de las canchas, de lo que llaman el estadio de fútbol. Pues es lamentable, eso no tiene nada de estadio, no tiene unos camerinos muy lamentables, o sea, muy estrechos, no hay unas tribunas, no hay nada, no hay un área donde un padre de familia pueda asistir y ver tranquilamente un encuentro deportivo, no hay las condiciones, y los muchachos con mucho cariño hacen ese trabajo por el Cajicá, pero no hay la correspondencia. Se puede decir que ahí no se ha avanzado, no se ha mejorado. No, medio se sostuvo, es más, se ha empeorado. Lo invito un día a estos a que mire, están entrenando con 2 torres de iluminación que funcionan a la mitad. O sea, eso es físico. O sea, ni siquiera hacer el mantenimiento mínimo del escenario. No, y la seguridad en la zona es precaria. Donde ellos entrenan, y son muchachos que entrenan hasta 7, 8, casi 9 de la noche.
Esto de percepción y análisis político pues es seguramente muy subjetivo y cada uno ve lo que quiere ver. Los opositores del alcalde pues descalifican totalmente su administración, los seguidores o amigos pues dicen no ha sido tan malo y ha hecho esto y lo otro, eso ya va en el pensamiento y la expectativa de cada uno que tenga. Sí me parece, yo, mi punto de vista pues como comunicador y periodista, que uno de los problemas que han tenido varios alcaldes del municipio en Cundinamarca, aquí en la Sabana, es el no saber comunicar. Porque pueda que no sean tan malos administradores, pues estén haciendo cosas, pero no lo saben comunicar. Y una deficiencia que he visto en varios municipios, hablando hoy de Cajicá, es el tema de comunicación. Una comunicación oportuna, eficaz, de impacto. Me parece que no se ha logrado consolidar una buena oficina y equipo de comunicaciones. Por ejemplo, ese es un error que puede tener el alcalde Fabio Ramírez y que ojalá el próximo alcalde lo solucione, y es que comunican cuando el problema ya está. Entonces, ¿qué queda la sensación? Salió a intentar tapar el hueco, digámoslo así en términos muy coloquiales. A calmar las aguas, cuando no preparó a la comunidad para, ¿sí? Entonces, esa parte incomoda a la gente porque, ¿cuál es el decir de muchas situaciones? No nos avisaron de la alcaldía. Ni se comunica, ni se socializa lo que se está haciendo. Exactamente. Y volviendo al punto de este momento de lo que se nos avecinan las elecciones, me preocupa, más allá de lo que haga o deje de hacer ya el alcalde Fabio Ramírez, porque 8 meses para que entregues nada, digámoslo así, en pocas palabras, porque ya desde mayo no va a poder operar muchos recursos. Sí me preocupa, y sucedió a través de lo que sucedió con el Consejo por la pelea por la privatización o creación de la Secretaría de Movilidad del municipio, y esto para ir concluyendo es que esa se volvió una discusión de carácter personal entre quienes se oponen contra los que están a favor, contra los concejales contra los líderes, y ese me indica a mí que va a ser el termómetro de la campaña. No ataques personales, y es lamentable que no haya ideas y cifras concretas y puntos concretos, porque lo que sucedió en el Consejo, donde hubo presencia de líderes comunales, de precandidatos, de aspirantes al Consejo, de posibles candidatos que salgan de los concejales, me dio a entender de que no vi mucho vacío, muchas evasivas y muy etéreo, aunque fue un extenso y muy larguísimo debate el de ese día. Aún el informe de la Secretaría y todo me pareció muy etéreo, y las conclusiones de los concejales y los líderes quedaron en la misma situación. No hay nada. No se avanzó. No hay nada de fondo. Y se está volviendo ya debates de campaña política. Exacto. Y enfrentamientos muy personales que distorsionan una realidad que puede existir. Exacto. Entonces, mientras no haya una concreción real sobre lo que se va a hacer, vamos a seguir en las mismas. Y algo que de pronto por cultura política debemos adquirir es no generalizar. O sea, ni todo es malo, ni tampoco todo es bueno y perfecto. Sino con argumentos demostrar una realidad. Y no descalificar a las personas. Me parece lo que usted dice, don Humberto, estoy totalmente de acuerdo, porque vienen unos debates álgidos políticos que no se convierten en enfrentamientos personales. Y vamos a ver cuando estemos en esos debates que van a empezar a relucir cosas que no tienen nada que ver con el proceso del municipio, sino con qué hizo usted o qué hice yo. Y ahí ya mueren las ideas. Ustedes son los que califican buena, regular, mala o muy mala la administración del municipio de Cajicá en cabeza de don Fabio Ramírez, ¿cierto? La idea es que él termine de la mejor manera y que ustedes como ciudadanos decidan lo mejor en las próximas elecciones. Para eso se está haciendo este ejercicio. Pues en ese momento, para concluir, ya usted lo dijo entre líneas, pero ¿qué tanto sirve o no sirve ser el candidato del corazón del alcalde? En Cajicá no ayudaría mucho. Ha puesto alcalde. Además, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchos de los exalcaldes, algunos de los exalcaldes, exconcejales, tienen cuentas en la Procuraduría y se las están reactivando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Don Humberto, gracias por su tiempo, muy amable. Nos vemos la otra semana en otro espacio más de análisis de opinión de la realidad política del municipio de Cajicá, Fortaleza de Piedra. El municipio más hermoso e importante del mundo.
Un abrazo para todos. Yo soy Miguel Castañeda de León. Elecciones Regionales 2023. ¿Quiénes son los precandidatos? STC Medios está informando.